Bueno, pues vamos pasando revista a lo que ocurre en el Senado. Y bueno, tengo una de las senadoras más distinguidas, con voz más potente. Xochitl Gálvez, muchísimas gracias por estar aquí. Ricardo, qué gusto saludarte. Pues mucho que preguntarte, Xochitl. Déjame comenzar con el asunto del INAI, porque es noticia de ayer. Se reúne la permanente y deciden que van a hacer un exhorto para ir a un periodo extraordinario de sesiones. Pues esto presionados por jueces que les han conminado a la Junta de Coordinación Política pues para que resuelvan el asunto del INAI. 3 personas comisionadas no nombradas. Y luego, lo comentaba hace un momento, dice Ricardo Monreal, vamos a hacer vamos a llevar esa iniciativa, pero es probable que no prospere. A ver, ¿me explicas cómo puede no prosperar una orden judicial? A ver, finalmente lo que va a hacer Ricardo es que no lo destituyan como senador, porque podría llegar a un punto de la destitución. Entonces, él lo que está cuidando es su proceso jurídico, de decirle al Poder Judicial, yo propuse, yo presenté la solicitud de un periodo extraordinario, pero no va a ser ningún cabildeo. Primero, para que lo aprueben, y en caso que lo aprueben, porque puede ser que aprueben el periodo extraordinario para la semana que entra, el hecho de mandar 3 personas en una terna deja claro que lo que buscan es dividir el voto y que nadie alcance la mayoría calificada. Cuando ellos quieren realmente sacar un nombramiento de los que a ellos les interesan, mandan una sola persona para que ya solo... Ese asunto se resuelva. Entonces, lo que yo creo es una tomada de pelo de Ricardo Monreal al Poder Judicial. Y yo lo que le pediría al Poder Judicial es que ya resuelva el que 4 comisionados puedan sesionar, no 5. Y que pues, tome la decisión de insacular y nombrar a los comisionados de la CRE. Déjame un poco en cámara lenta explicar esto. El Poder Judicial le dice a la Junta de Coordinación: ustedes tienen que encargarse de promover una sesión extraordinaria donde se haga este nombramiento. Por lo que estoy entendiendo después de escucharte, es ya la Junta de Coordinación con esto resuelve, pero le pasa esto a la permanente. Exacto. Entonces ahora sería necesario que los jueces interpelaran a la permanente para que haga el periodo de sesión extraordinario, lo cual nos vuelve a alargar el proceso. Y lo que tú dices es, acorten el asunto, que el INAI pueda funcionar con los que tienen. Que pueda funcionar con los que tienen y que la Corte se anime y nombre a los 3 comisionados. Ya. El legislativo no está haciendo su trabajo porque hay una instrucción del presidente de que no haya comisionados. A ver, 2 Bocas ya cuesta más del doble y se lo advertía Rocío Nale. No hay manera de conseguir los contratos. Esa información no está. Esa información no está y la que puede estar... 3 Maya se fue para arriba, no sabemos cuánto. No sabemos nada. Y el INAI medio daba la pelea de decirle al gobierno, abre la información. Al no sesionar el INAI, su pleno, no hay manera quien ordene al gobierno abrir información. Entonces, ellos están felices de llegar a las elecciones del 2024 sin que se conozcan los escándalos de corrupción. Por eso veo muy difícil que desacaten la instrucción del presidente de no nombrar a los comisionados. Ahora, paso al otro tema. Yo entiendo que desde el Poder Legislativo, es tu caso, pues mires al Poder Judicial para ver si ahí se resuelve. Pero la tensión que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es todavía peor de la que estamos observando con las oposiciones. Ayer hablaba justamente, y esa es la siguiente pregunta, Ana Augusto López, de una necesidad de limpia del Poder Judicial, que pasa ahora por este conversatorio que van a tener en Cámara de Diputados sobre ir a voto universal y directo para elegir ministras y ministros. O sea, la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo está siendo muy seria. Lo del INAI no va a ser más que abonar en ese choque de trenes, Xochitl. Pues yo lo lamento, pero el Poder Judicial tiene que poner orden en lo que está pasando. Y yo veo una ministra con las agallas de hacerlo. Y yo veo ministros que saben que le está tocando vivir un momento histórico y no le deben de tener miedo al presidente. ¿Son ministros de la oposición? No. Los ministros no son ni de la oposición, ni del pueblo, ni del presidente. Los ministros lo único que hacen es interpretar la Constitución, punto. Y eso lo tenemos que entender. Ellos no están para ver si están con un partido o con el otro. Ellos están para saber qué dice la Constitución e interpretar la Constitución. Y si 2 poderes no se ponen de acuerdo, que es el caso en el que estamos, el Legislativo y el Poder Ejecutivo, pues los ministros podrían tomar la decisión de, por el derecho humano de acceso a la información, que está por encima de cualquier cosa, garantizar este derecho, siendo que el INAI o funcione con 4 comisionados o nombrando un 5º comisionado. Un legislador, su nombre la verdad lo olvidé y no me siento mal por ello, decía la semana pasada que había que obradorizar al Poder Judicial. Es una frase fuerte, pero este hombre en realidad lo que hizo fue decir en voz alta lo que muchos piensan en voz baja. ¿Cuál es tu reacción frente a esto? Mi reacción pues es que el Poder Judicial
tiene que simplemente acatar lo que dice la Constitución. Quitémosle al Poder Judicial esa presión política. Por eso no se pueden nombrar los ministros por voto popular, porque aquí no es quién es simpático. Imagínate a Félix Salgado siendo ministro de la Corte o, no sé, cualquier otro personaje de la política. Pues pueden ser muy simpáticos, pero... Que cante bonito. Y que cante bonito. Y que, gusto. No, los ministros de la Corte y ministras están para interpretar la Constitución, para hacer que la ley se cumpla. Eso es lo que debemos de hacer, y creo que ya hay que pararle con tanta agresión a la ministra presidenta de la Corte. Es muy evidente que esto ya se volvió una bandera de campaña. El anuncio del famoso Plan C, que es Morena, para concluir, digamos, su proyecto de nación, requeriría 2/3 a partir del 2024, y este se ha vuelto pues la principal bandera de campaña. Seguramente habrá otras, pero con eso arranca la campaña. Lograr 2/3 del Poder Legislativo para poder hacer reformas constitucionales, una de ellas justamente, pero no la única, que ministras y ministros sean votados. ¿Hay condiciones, hay posibilidades para que ocurra que el oficialismo logre 2/3 en el 24? Mira, al menos ahorita estamos 40-60. Y eso no son 2/3 partes. O sea, el 40% de los mexicanos están absolutamente en contra de un gobierno autoritario. Eso ya es evidente. El 40% no aprueba al presidente. Bueno, eso pero, no me lleva a decir que están en contra, que califiquen de autoritario el gobierno. De alguna manera la elección del Estado de México te da un 40 firme, ¿no? Un 40 de los 3 partidos de oposición. Y te sigue dando pues un 50 para Morena y un 10 que no sabes para dónde se va, que ese puede ser el switch, el voto de la clase media. Yo creo que ese 40 está decidido a defender al país a muerte, ese 40. Ese 40 sí creen en una Suprema Corte de Justicia independiente, creen en un poder legislativo como un contrapeso al Ejecutivo, y lo que tenemos que explicar, qué es lo que está en juego. Y lo que me parece que está en juego es si queremos regresar a las épocas de la dictadura perfecta, que en este país la tuvimos, donde un solo hombre tomaba todas las decisiones. Y yo diría, yo no solo defiendo al INE para que cuente bien los votos de la oposición, para que cuente bien los votos de Morena. O sea, a mí no me importa si el pueblo, que todos somos pueblo, que eso es también lo que yo defiendo. Si el pueblo decide que gane un partido u otro, está bien, pero que lo decidamos en una elección democrática con certeza. Déjame plantearte una de mis, dudas existenciales a propósito de la política más centradas. Tú dices, la oposición al régimen, al oficialismo, a la Cuarta Transformación pesa 40%, lo dicen casi todas las encuestas. No voy a hablar de la Ciudad de México, porque de eso vamos a hablar un momento más regresando del resumen informativo, pero déjame hablar a nivel nacional. Cuando tú miras quién tiene mejores posibilidades para encabezar ese 40%, la verdad es que las candidaturas de la oposición están muy chiquitas, 17%, 15%. Es decir, no se ve alguien que sea capaz de comandar a ese 40%. Tú aquí, Santiago Krill, hace una semana justo le preguntaba, ¿cómo le van a hacer para que alguien de la oposición pueda comandar ese 40%? Porque no se ve fácil, y es un automatismo decir que ese 40% va a encontrar un candidato que arranca con 40%. Es un salto, coincidas conmigo, complicado. Es un salto complicado, y yo creo que lo que tenemos que primero explicarle a los mexicanos es, yo en lo personal no estoy contenta que haya fracasado este gobierno. O sea, me parece que... O sea, para ti es un fracaso. 150,000 personas fallecidas es un fracaso. El hecho que hoy... Hablas por la violencia. Por la violencia. O sea, lo que se prometió no se cumplió. El hecho que hayan muerto 700,000 personas por COVID y 200,000 por otras enfermedades que se pudieron evitar, es 1 millón de mexicanos que por un mal manejo de la pandemia iban a morir, pero esas cantidades son excesivas. El que vayas a las clínicas y no haya medicamentos, o sea, porque murieron 200,000 por enfermedades cardiovasculares y por diabetes. Eso es una locura. Entonces, el hecho de que miles de mexicanos estén yendo a Estados Unidos porque no encuentran un empleo bien pagado en México, pues es un fracaso de no entender el nearshoring. Déjame te la volteo. Las razones para no votar por el oficialismo están claras, pero las razones para sí votar por la oposición no. Es lo que te digo. Falta una propuesta yo diría, que no ponga solamente al gobierno en el centro. Yo dejaría la política social de apoyos de los programas intacta
pero sí creo que además de ese apoyo social, necesitamos darle competencias laborales a los jóvenes, enseñarles código, enseñarles inglés y habilidades digitales que les permitan insertarse en el mercado laboral. Oferta de políticas públicas, ¿te parece que eso puede ser una buena alternativa? O sea, yo le diré a la gente, mereces más. No te conformes con solo un programa social. Mereces medicamentos, mereces que tus hijos tengan acceso a educación. Es un fracaso la política de Internet. Sin minimizar las políticas públicas, hay un problema de oferta de personas. Déjame irme a corte, porque algo está ocurriendo en la Ciudad de México donde tú sí puedes ser una persona alternativa en el gobierno de la ciudad, pero eso no está pasando a nivel federal. Entonces, debes tener alguna lectura de por qué aquí sí y a nivel nacional no está ocurriendo. Vamos a corte y regresamos. Estamos con la senadora Xóchitl Gálvez, pues hablando de política del Senado y también de sus aspiraciones a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Detuvieron a Sergio N. por maltrato animal en calles de la alcaldía Coyoacán. Este sujeto arrojó a un perro a un cazo con aceite hirviendo el domingo en Tecámac, Estado de México. Momentos antes discutió con el dueño de una carnicería, lo agredió verbalmente, lo amagó con un objeto punzocortante y cuando salió del inmueble arrojó al perro a la cazuela. El maltrato animal en el Estado de México puede alcanzar una condena de hasta 6 años de prisión. Ayer por la tarde fue trasladado al Centro de Justicia de Ecatepec y luego al penal de Chiconautla. Hay 3 personas sentenciadas por el homicidio de la periodista Marielena Ferral en Veracruz. Así lo informó el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio. Un cuarto involucrado fue detenido la semana pasada y está en proceso. Marielena Ferral era directora del portal El Quinto Poder en Papantla y colaboraba con el Diario de Jalapa. En Costa Rica detuvieron a un mexicano originario de Sinaloa. Daniel Magaña Gavilanes viajaba con un colombiano, un nicaragüense y 2 costarricenses a la frontera con Nicaragua para transportar 247 paquetes de cocaína escondidos en compartimentos. Según la investigación, Magaña cuenta con una orden de aprehensión por una corte de Estados Unidos desde 2012. Autoridades investigan si está relacionado con el cártel de Sinaloa. Bueno, regreso con Xóchitl Gálvez, senadora de la República. Y bueno, pregunta complicada porque hay que hablar en primera persona. Te toca, Xóchitl. ¿Por qué si has logrado concitar más o menos el 30% de las preferencias electorales? Con eso arrancas, digamos, aquí en la Ciudad de México. Si traes 40% de oposición y una candidatura ya está el 30%, el asunto va bien. Y eso, en cambio, no ha pasado a nivel nacional. ¿Qué has hecho bien tú? ¿Y qué se ha hecho mal a nivel nacional para que los liderazgos de la oposición logren un trampolín, por lo menos de esa densidad de arranque? Primero hay una historia. O sea, yo llego a esta ciudad huyendo de la pobreza, de la violencia en Hidalgo. Llego a vivir un cuarto de azotea en Iztapalapa. Empiezo de telefonista. Como miles de gentes que llegamos a la ciudad, no es una historia que todo mundo pueda lograr por la desigualdad. O sea, nos miden como iguales cuando no somos iguales. Entonces, lograr entrar a la Facultad de Ingeniería, lograr estudiar ingeniería, te puedo decir que de telefonista, con 3 semestres donde aprendí código, donde aprendí sistemas operativos, bases de datos, mi salario pasó de 2,000 pesos a 50,000 pesos como programadora. Entonces, me queda claro que las personas quieren salir adelante y como en el gobierno de Fox... Tú no vienes de una cuna fifí. No. Esa es la primera explicación. No. A ver, yo sé lo que es buscar la leña en Tepa, acarrear el agua para bañarte, ir a vender gelatinas a la plaza de Tepatepec a los 8 años. O sea, yo conozco la pobreza desde esa visión y el alcoholismo de mi padre y la violencia que viví. Salí huyendo de eso. Entonces, cuando llego al gobierno de Fox, soy la cara social de Fox y lo empiezo a obligar a que le meta dinero para electrificar a 2 millones de personas que unos tenían iluminación pero no electricidad, para construir carreteras. El presidente cree que él descubrió los caminos rurales en Oaxaca. Señor presidente, a mí me tocó abrirlos. No existía comunicación terrestre a Petlapa y entonces ese conocimiento que tengo del México más pobre me hizo ser una funcionaria pública como delegada, apostarle a la gente que menos tiene. Ahora, ¿te has entendido bien con la clase media y hasta con los fifís? Te ha tocado gobernarlos. Los goberné. Es decir, sí hay un arco que no te vuelve
alguien que gobierna con resentimiento. ¿Cómo ocurre personalmente? ¿Cómo pudiste, digamos, Soy contemporizar? empresaria, tengo una empresa de tecnología, tengo 31 años de empresaria, sé lo que es pagar una nómina, sé lo que es pagar impuestos y me queda claro el valor del trabajo de las personas. Entonces, esta combinación de empresaria, mi origen, mi experiencia, sí me hace ver la política donde los empresarios tienen que asumir una responsabilidad. En Miguel Hidalgo no los dejé que violaran el uso de suelo, combatí el cártel que le llaman inmobiliario frontal, pero también hice un programa de certificación de competencias laborales. Entonces, trabajo en los dos, aquí orden, claridad, y acá, ¿cómo te ayudo? 6,000 personas certificadas en competencias laborales cuando fui delegada. ¿Quieres ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? Sí. ¿Por qué? Porque sé cómo resolver el tema del agua. A mí no se me caería el metro, se los digo claramente. Hay que ser muy güey para que se te caiga una línea 12 del metro. Mal diseño, mala construcción, mala supervisión y mal mantenimiento. Entonces, hay que ponerle atención a los problemas de mantenimiento de la ciudad. Hay que cambiar el sistema de pilotaje automático del metro. Hay que cambiar el sistema eléctrico. Hay que corregir el sistema de señalización. Le entiendo al tema de la movilidad. Yo, de hecho, me muevo en bicicleta prácticamente en esta ciudad. Hay que mejorar el transporte público, pero sobre todo le entiendo al tema económico. Esta ciudad perdió competitividad. Esta ciudad nos está ganando Monterrey, nos está ganando Querétaro, por unas visiones de odio al empresario. No, señor empresario, venga a invertir en mentefactura, en economía circular, Déjame en salud. terminar con una pregunta, porque se nos fue el tiempo y sí, de esto podría depender mucho lo que ocurra. Si el PRI va con la alianza opositora, hay muchas posibilidades de que la oposición avance en la Ciudad de México. Pero si el PRI se sale, no. ¿Te preocupa ir sin el PRI? No. ¿Podrías ir sin el PRI? Podría ir sin el PRI. ¿Te gustaría ir sin el PRI? Me gustaría ir con los buenos priistas, que conozco muchos. Hay gente súper rescatable en el PRI, que yo creo que cuando vean a una persona con una oferta política clara y contundente para resolver los problemas de la ciudad, ¿Van a dejar su partido para irse contigo? van a irse al voto útil. Pues yo espero que esta sea la primera de una serie de conversaciones. Xochitl Gálvez, muchísimas gracias por la franqueza de siempre. Gracias. Con los medios y particularmente con este periodista. Gracias, Xochitl. Gracias.